En los albores de la humanidad todo era silencio, todo era oscuridad, hasta que un día se hizo la luz y se produjo la explosión. El primer sonido de la historia que con el tiempo se nos hizo palabras y música y amalgamas como la que va a haber en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Que entren las amalgamas. Pero que no se nos asuste nadie. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual efectivamente ninguno de vosotros os vais a tener que asustar. Porque el programa de hoy, aparte, va a ser el comienzo de una gran amistad entre el cine, la música y vuestro podcast favorito. Porque vamos a comenzar un serial. Vamos a dar inicio a, como diría Pumares, un serial de programas que bien podríamos llamar shows músico-vocales. Por cuanto sin dejar de hablar de cine, sin dejar de hablar de actores, de actrices, de directores e incluso de algún que otro guionista, vamos a dar, pues eso, un giro de guión a este podcast, un giro de guión a Lloviendo Cine. Porque hemos hablado en más de una ocasión de música de cine, de música de películas, de esas canciones que a don Quentin Tarantino le dio por resucitar en todas sus películas. Bueno, pues esta serie de programas, este serial de shows músico-vocales, va a tener como protagonista a la música, a cierto tipo de música. Ya sabéis que aquí derechos sobre algunas canciones y sobre algunas composiciones, pues no los tenemos. Y tenemos que recurrir pues a esa música sacra, a esa música llamada seria, a nuestra bien querida música clásica. Bueno, pues por ahí, entre la relación entre el cine y la música clásica, van a ir los tiros. Porque lo que vamos a hacer en esta serie de programas va a ser darle todo el protagonismo a la música clásica y a su relación con el cine, por cuanto vamos a hablar de esas bandas sonoras que incluyen grandes clásicos de la gran música clásica. Y de paso, como ya digo, matamos dos pájaros de un tiro. Como tenemos poco margen de maniobra a la hora de elegir músicas que sirven de fondo para este programa, pues damos ese repaso a las composiciones de música clásica libres de derechos para nosotros que se hayan utilizado en el mundo del cine. Porque esa es otra. La música clásica que aparece en las películas no forman parte simplemente de un fondo musical, no forman parte de una música de ascensor, sino que juega su rol. Al igual que las canciones que utiliza don Quentin Tarantino para sus películas, la música clásica sirve para subrayar o para enfatizar ciertas escenas, ciertos momentos clave de una película. Que en realidad dices, bueno, quizá no pega mucho música clásica en ella, pero mira, bien empleada esta, es tan efectiva o más que cualquier otro género musical. Así pues, vamos a repasar en esta serie de programas películas o directores que incluyeron en sus historias un fondo en sus bandas sonoras de música clásica. Más allá de las películas de época que también podrán ser incluidas en estos shows músico-vocales, lo cual es la música, evidentemente, era música de la época en la que estaba ambientada, siglo XV, del siglo XVIII o del siglo XIX. La excepción, Sofía Coppola, con su María Antonieta.
traeremos a esta serie de programas directores y películas habituales en su relación con la música clásica. Pero también pueden venir películas en las cuales, ya digo, no cabría en principio incluir una música de corte sacro. Habrá de todo como emótica. Pero en el programa de hoy de Lloviendo Cine vamos a empezar, nunca mejor dicho, con 3 clásicos, con 3 grandes directores clásicos que habitualmente introducen música clásica en sus películas. 3 directores, por cierto, que fueron reunidos en cierta película de episodios del año 1989. Primera pista. Aunque la música clásica que va a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine no se incluyera en esas 3 historias, casi me sale el título de la misma, no se incluyeran en esa película del año 89. Pero en el resto de su filmografía, estos 3 cineastas han trufado, y de qué manera, con música clásica, y muy acertadamente habría que decir, buena parte de su filmografía. Esos 3 directores son Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Woody Allen. La película de la que hablábamos del año 89 es Historias de Nueva York, pero la música proviene de otras películas. Comenzamos este serial. Variamos un poquito el modus operandi de Lloviendo Cine. Entre col y col, lechuga. Y comenzamos con el primero de los 3, Martin Scorsese. Podríamos elegir más de una, más de 2 y más de 3 películas en las cuales don Martin Scorsese introdujo música clásica en sus películas. Lo tendríamos más fácil con unas películas que con otras, como por ejemplo La Edad de la Inocencia, drama romántico de época en la cual incluye música clásica. Pero nos vamos a decantar por otra película en la cual en teoría no tendría que sonar mucha música clásica, o más bien no tendría cabida en principio. Esa película es Toro Salvaje, obra maestra, la mejor película de Martin Scorsese en opinión de Lloviendo Cine, del año 1980. La historia del gran Jack LaMotta, el boxeador italoamericano campeón del mundo de los pesos medios, encarnado magistralmente por Robert De Niro. La película combina canciones pop de la época, años 40 y 50, piezas de jazz, con fragmentos de música clásica, en concreto las del compositor italiano Pietro Mascagni, fragmentos de Guglielmo Radcliffe, de Silvano y el que va a venir a continuación al programa de hoy de Lloviendo Cine, el intermezzo de Caballería Rusticana, que es empleado ya no de una forma acertada, sino de una forma que pasará a la historia del cine de los títulos de crédito, en los títulos de crédito iniciales de Toro Salvaje. Con el fondo del intermezzo de Caballería Rusticana vemos a un Robert De Niro ya metido en la piel de Jack LaMotta, calentando en la previa de un combate. Un extraordinario blanco y negro que reinará a lo largo de toda la película, y un calentamiento de Robert De Niro, de Jack LaMotta, solo ante el peligro, en el ring, entre las 12 cuerdas. ¿Cuánto puede decir ya de una película, de un personaje y de una historia? Un solo plano. Ese plano de los títulos de crédito iniciales de Toro Salvaje. Que uno escucha este intermezzo de la Caballería Rusticana y diera la impresión de que es banda sonora compuesta para la propia película. Y no, fue unos cuantos años antes cuando Pietro Mascagni compuso la misma. Que ojo, Pietro Mascagni falleció en 1945. Fue coetáneo de algunos de los éxitos de Jack LaMotta. Y don Martin Scorsese, haciendo poco oído sordo a su también origen italoamericano, no dudó en echar mano de don Pietro para ambientar esta película. Escuchemos pues
el intermezzo de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y pasamos a nuestro siguiente protagonista, siguiente cineasta, Don Francis Ford Coppola. Y lo mismo que hemos dicho de Don Martin Scorsese, podríamos decir también de Francis Ford Coppola, que nos da que los tres protagonistas que vienen al programa de hoy de Lloviendo Cine repetirán en esta serie de programas de shows músico-vocales sobre la presencia de la música clásica en el cine. Por cuanto también Francis Ford Coppola ha incluido en varias de sus películas piezas variadas de música clásica, como por ejemplo lo ha hecho en la trilogía de El Padrino. Nos podríamos centrar también en cierta escena clave que no vamos a desvelar de la tercera de la saga, en cierta escena clave final. Dejamos este momento plagado de spoilers si hablamos un poquito de él para mejor ocasión. En esta vamos a traer otra mítica escena de la primera de la saga, del Padrino, año 1972. Don Francis Ford encumbrándose para los restos
con la historia de otra saga familiar, la de los Corleone. Y qué escena, qué momento, con música clásica de fondo. Elegimos de entre toda la película pues cierta escena en la cual el bautizo del hijo de Connie, es decir, la hermana de Michael Corleone, quien hace de padrino del mismo, sirve para mostrarnos una concatenación de hechos delictivos, vamos a decirlo así, para quien todavía haya cometido el sacrilegio de no ver ninguna película, no solo del padrino, sino de Francis Ford Coppola. Música sacra, la que suena durante ese bautizo y que servirá de perfecto contrapunto para las otras escenas. La música elegida, Don Johann Sebastian Bach, Passacaglia en C menor, BWV 582, que no es el nombre de ninguna marca de coche, sino la obra 582 correspondiente al catálogo de obras de Johann Sebastian Bach. Música, como vamos a comprobar a continuación, solemne, sacra, una música muy pertinente, más que adecuada para un rito como el del bautismo, un bautizo además celebrado en latín. Y a la par que ese bautizo, pues se va preparando otro tipo de ritos, de los cuales la familia Corleone tiene un dominio más que probado. Así que como la pieza cuestión de Don Johann Sebastian Bach es un poquito más larga de duración que la anterior de Martin Scorsese, que termine la tarantela, nos callamos y que suene la Passacaglia.
Pues sí que acertó con la música Don Francis Ford Coppola. Y el tercer protagonista del programa se llama Woody Allen. Pero con Woody Allen vamos a hacer un poquito de trampa, solo un poquito, que ya veréis cómo al final quedaremos exonerados de toda culpa. La película en cuestión es Manhattan, año 1979. También podríamos haber traído más de una y más de dos películas de Woody Allen, que ya sabemos que comienza la gran mayoría de sus películas con música de jazz, que continúa a lo largo del metraje con música de jazz y que termina la misma con la misma música de jazz. La típica, esta es la música que suena en las películas de Woody Allen. Bueno, pues volverá, como hemos dicho, con Martin Scorsese y con Francis Ford Coppola, Woody Allen, a esta serie de programas. Y Woody Allen también incluye música clásica en sus películas. Y en Manhattan lo hace con el primer movimiento de la Sinfonía número 40 en sol menor, Kegel 550 de Wolfgang Amadeus Mozart. Siempre nos ha encantado esta expresión de Kegel. Antes decíamos, BWV es el catálogo de obras de Johann Sebastian Bach, pues la denominación Kegel corresponde al catálogo de obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, pues en la película suena brevemente durante una escena en un concierto de música clásica esta obra del señor Amadeus. Es la que suena realmente en la película. Pero, y aquí viene la trampa, le vamos a dar casi más importancia a otra pieza musical de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Por cuánto? En cierto momento clave de la película que no vamos a desvelar, por si alguien ha cometido el sacrilegio de no haber visto todavía Manhattan de Woody Allen, el personaje de en la película, Isaac Davis, enumera una serie de cosas por las cuales merece la pena vivir. No vamos a desvelar el resto de estas cosas, pero una de ellas es la Sinfonía no número 40 en sol menor de Mozart, sino el segundo movimiento de la Sinfonía número 41 del señor Amadeus, más conocida como Júpiter. Es decir, esta Sinfonía número 41 nunca suena en la película. Tan solo es citada por Woody Allen, es citada por Isaac Davis como una de esas cosas por las cuales merece la pena vivir. Así que, haciendo lo que nunca hizo Woody Allen, vamos a poner en Lloviendo Cine esa Sinfonía número 41 como si realmente hubiese sonado en la película. Porque don Woody Allen no es de esos directores que gusten de hacer sus propios director's cut. Más que nada porque no creemos que se deje mucho en el tintero en películas que en algunos casos no llegan ni a los 90 minutos. Pues vamos con ese segundo movimiento, esta vez sí que va a sonar íntegro, de la Sinfonía Júpiter número 41 de Mozart.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual ha sido el inicio de una serie de programas que vamos a llamar, como diría Pumares, shows músico-vocales. Películas y directores que acostumbran a incluir música clásica en sus películas. Hemos comenzado con tres grandes clásicos, con Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y con Woody Allen, que volverán. Hay muchas más películas de estos tres cineastas que incluyan música clásica que volverán a este serial. Imaginad el catálogo de películas, el catálogo de directores que incluyen música clásica en sus historias. Nos queda cuerda para rato. Esperando que el inicio de esta saga de programas haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que ya se nos ha ocurrido a nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, y a servidor. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. De las frutas, una de las clásicas. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de: que llueva cine. Par 10.